Vamos a leer un pasaje aquí en la carta de Segunda de Pedro 2, versículo 6, y dice así: Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Versículo 7: Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8: Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos, inicio de ellos. Bueno, dice el 6, repito, y si condenó, dice, por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, enviándoles fuego, ¿no? Y destruyó toda la ciudad. Hay otra historia clave del Antiguo Testamento a la que Pedro hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura se han hecho legendarias por su maldad y se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas por el fuego del cielo. Queridos amigos, esto no es un estudio, es nomás simplemente una reflexión. Pero si fuera un estudio, queridos amigos, yo tengo pruebas ahí de los científicos que han investigado de que sí existen rastros de un pueblo que existió en ese tiempo convertido en cenizas. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Em, la advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en este último días es clara. Finalmente, los malvados también serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en Apocalipsis 20. Sírvase en leer Apocalipsis 20 para entender el castigo, no tanto el castigo, sino la destrucción, la desaparición de la raza humana por no seguir los caminos, los mandamientos de Dios. El pecado es notablemente engañoso en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables, a diferencia de los demás. En el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también le advierte que, aunque éste no cometió los mismos pecados, que Sodoma se ha vuelto más perverso que ella. Ezequiel 16:47. Israel había estado fornicando, también ver Ezequiel 16:41, es decir, cometiendo adulterio espiritual. Imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran más malvados que gente famosa por su maldad. También imagínense ustedes, queridos amigos, si usted está asistiendo a una iglesia y imagínense si sus dirigentes del más arriba tienen relaciones, comunicaciones, tienen negocios con los gobiernos corruptos, tienen negocios con Roma, con la Iglesia Católica, con otras instituciones que son iglesias falsas. Imagínense. Continuamos. Esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad. En Romanos 1:18 al 32, Pablo presenta una larga lista de faltas humanas que podría haberse escrito sobre la base de las noticias actuales. La descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Natán hizo lo mismo cuando Pablo con David le contó la historia de un hombre rico que robó el único cordero que tenía un hombre pobre. Esta historia encendió el furor de David. Segunda de Samuel 12:5. Pues la injusticia descrita era obvia. Aún así, fue necesaria la declaración de Natán: tú eres ese hombre. Segunda de Samuel 12:7, para que David se viera reflejando en la historia. Es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al pueblo de Dios. La descripción de los, la descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis 13 o 17
es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa. Comentario. En la vida todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parece ser deberes menos importante puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas que las prueba que el carácter. Dios mira con una sonrisa compaciente de los actos humildes de abnegación cotidiana. Si se realiza con corazón alegre y voluntario, no hemos de vivir para nosotros, sino para los demás. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y la degradación consiguientes que existía en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será con los días anteriores al, al diluvio y con el tiempo de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón serán continuo al mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. En nuestra propia fortaleza no es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar, mediante sus falsas insinuaciones, a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este párrafo se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 97. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecados su, pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio hacia, hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecado. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana. Este párrafo se encuentra en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 135. Hasta pronto, amigos.